Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador, demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Saludos mis hermanos,
En esta ocasión hemos de hablar de evangelismo y permíteme iniciar compartiéndoles la siguiente imagen. Bueno, esta mujer que nació en 1910 se llamaba Irena Sendler. Siendo muy joven, ella era de origen polaco y estudió enfermería. Por allá por el año de 1939, cuando la invasión alemana llegó a Polonia, una de las cosas que hicieron los alemanes con el fin de pues tratar de exterminar a los judíos que se encontraban allí en Polonia, pues crearon un lugar que les llamaban el gueto. Era, era una zona de hacinamiento eh, que era pues rodeada y donde los judíos de aquella nación, los polacos, pues ahí los confinaban, ahí vivían. Y para aquel entonces Irena pues trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Era parte de su trabajo pues ver por las necesidades de los pobres huérfanos. Y en esa ocasión, pues estando ella laborando y se dio cuenta pues lo que hacían ahí en ese lugar que llamaban el gueto, pues parte de su labor fue tratar de ayudar a la gente que se encontraba ahí, de tal manera que a través de el trabajo que ella realizaba, pues tenía oportunidad de poder ayudar a los judíos en ese gueto. Ahora, había algo especial porque para poder entrar ahí, como era controlado de manera estricta por los alemanes, pues resulta que en aquella ocasión empezó a haber un brote de enfermedades de tifus y tuberculosis. Así es que por el temor que tenían los alemanes de que se pudieran infectar de estas enfermedades, pues le permitieron a Irena entrar y junto con su equipo pues trabajar para poder controlar aquel problema de enfermedad. Y bueno, es donde inicia, podemos decir, la historia de esta mujer, ahí en el gueto de Varsovia. Hay un nombre que a ella le llegaron a poner después, le llegaron a llamar el ángel del gueto de Varsovia. Y bueno, este título, que después se lo hicieron, porque por muchos años, después de que terminó la guerra, pues nadie supo de ella. Ahora, ¿qué era lo que llegó a llamar la atención de esta mujer de Irena? Resulta que dentro del gueto de ahí de Varsovia, pues que lo que habían hecho los alemanes era que todos los judíos pudieran quedar ahí, y Irena se dio cuenta que los judíos que llegaban allí pues estaban condenados a morir, porque después de ese lugar los llevaban a campos de exterminio. Y entonces ella se dio cuenta que había posibilidad de poder sacar a los más pequeños, a los niños en este caso. Y entonces, pues haciendo una gran labor y dándose muchas maneras de cómo sacar a esos pequeños, pues la historia de su vida cuenta que sacó más o menos aproximadamente a alrededor de 2.500 niños y que finalmente, bueno, pues fueron salvados. Otra de las cosas que ella hizo es que de cada niño anotaba los datos de sus padres y los llegaba a guardar para que en el caso de si los padres llegaran a salvarse, que pues eso fue lo más difícil, mucha gente murió ahí, pero para que después pudieran los niños contactar a sus padres. Así es que a ella le llamaron el ángel porque pues tuvo ese anhelo en su corazón de poder salvar vidas. Y bueno, hay una declaración que ella hizo, y eso fue ya muchos años después, ya cuando ella estaba anciana. Dijo lo siguiente ella:
aquí se los pongo, dice, la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón sin mirar su religión o su nacionalidad. Y con esta idea, con este preámbulo, quisiera llevarlos a un texto que es muy conocido cuando pues llegamos a hablar de evangelismo. Y es el siguiente. Todos lo conocemos, yo creo que muy bien. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Y tomando pues estas palabras, me gustaría pues sumergirnos un poquito considerando un texto bíblico, aquel que se refiere a la vida de Naín, para poder de alguna manera tratar de vislumbrar cómo el Señor Jesucristo obraba en favor de los demás. Yo creo que es el mejor maestro del cual podemos aprender. Creo que estas palabras aquí escritas del misterio de curación pues son una gran revelación. Podemos yo creo que aprender mucho de ello. Así es que me gustaría entonces que iniciemos y entremos a ese pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 7, en versículo 11 en adelante, y solamente vamos a analizar 2 versículos. Dice ahí, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Y ahí quisiera detenerme para poder pues buscar un poquito acerca de este lugar. ¿Qué era esa ciudad de Naín? Bueno, pues ahí la Biblia no nos hace muchas referencias, pero podemos notar, por ejemplo, era una región que se encontraba en una altiplanicie. Si ustedes se encuentran en la imagen, es como un pequeño cerro, así plano, y donde la pequeña ciudad se había establecido. Se cree que dicha ciudad no era muy grande, no era amurallada. Regularmente las ciudades grandes tenían murallas para protegerse de los enemigos, pero esta ciudad era pequeña. Actualmente se considera que ahí hay una pequeña iglesia y bueno, si ustedes notan, está como un pequeño monte ahí, y es donde se ubicaba esa ciudad de Naín. Ahora, por otro lado, también podemos notar en aquella ocasión Jesús había estado en Capernaum, y para poder viajar de Capernaum a Naín había una distancia de 30 kilómetros. Aquí, bueno, estamos poniendo más o menos la ubicación, dónde está Naín y dónde se encuentra Capernaum. Y bueno, no era un lugar cercano, ¿verdad? Además, para poder viajar, pues no es como ahora, en medios de transporte, como se movía la gente, pues era caminando. Así es que ustedes pueden considerar, hacer un cálculo, más o menos cuánto puede uno tardar en cubrir esta distancia, caminando. Tal vez si podemos pensar que yendo caminando un paso que pudiera, no sé, tener una longitud de 1 metro y que cada paso tal vez un segundo, ¿verdad? Podríamos llegar a la conclusión que más o menos tardaría alrededor de unas 8 horas, ¿verdad? Así es que pues no era un lugar cercano y el Señor Jesús se dirigió a aquel lugar. La Biblia refiere que antes de ir a Naín, él había estado por ahí por Capernaum, había sanado al siervo de un centurión, ustedes recordarán. Así es que enseguida fue que viajó a ese lugar. Ahora, aquí hay algo interesante que yo creo que surge en la mente de cada uno de nosotros. Y es, ¿cuál fue el motivo que llevó a Jesús a ir a Naín? ¿Qué lo movió? Y dentro de esto, pues surge también otra pregunta.
¿Por qué la mujer viuda no fue a buscar en busca de Jesús? Hemos, bueno, encontrado en los relatos de la Biblia, en los evangelios, cómo la gente que tenía algún ser enfermo, pues siempre iba en busca del Señor Jesús, ¿verdad? Para encontrar la solución a su problema, el alivio a su ser querido. Pero aquí llama la atención, ¿por qué esa mujer no fue? A lo mejor no, no supo que Jesús existía, tal vez, ¿verdad? O posiblemente, a lo mejor quiso ir y era un lugar muy lejos. Ahí quedan como que esas preguntas en la mente y creo que vamos a tratar de, a través del análisis, ver si hay alguna respuesta en ello. Algo más que podemos ver para poder descubrir, por ejemplo, por qué Jesús se dirigió a aquel lugar. Quisiera tomar como ejemplo cuando Jesús fue a Gadara. Usted recordará que sanó a un endemoniado. Y que dice la Biblia ahí en Marcos 4:35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esa fue la única declaración que Jesús hizo cuando planeó ir ahí a Gadara. Dijo, pasemos al otro lado. No dijo más. No sabemos si ya el Espíritu Santo le haya revelado algo, tal vez, ¿verdad? A alguna misión que tenía que realizar. Pero llama la atención que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y bueno, si podemos notar, por ejemplo, en un mapa, en aquel entonces también parecía que Jesús, cuando dijo, pasemos al otro lado, él se hallaba por ahí por Capernaum también, y tuvo que, pues cruzaron ahí el mar de Galilea. Allí en lo que era la zona de Capernaum, él había estado predicando a mucha gente. Dicen que hasta la barca, tuvo que subirse a una barca para predicar y que la gente le oyera. Así es que aquí llama la atención porque esa ocasión que había estado predicando, pues ya terminó el día y entonces encontramos que él dice la instrucción, pues vamos al otro lado, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y es que entonces Jesús llega al lugar de Gadara. Y bueno, ahí la historia la conocemos lo que pasó. Pero bueno, lo saqué para que podamos tal vez encontrar algo que nos pueda ayudar a descubrir los motivos que llevaban a Jesús, ¿verdad? A ir a cierto lugar determinado. Hay otro ejemplo también que llama la atención, que es la de la mujer samaritana. Ustedes recordarán también aquel caso. Bueno, es interesante también porque fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 4, 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario, ¿qué? Pasar por Samaria. Esa fue la única declaración que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de por qué ir a Samaria. Aquí como que llama la atención porque había dice, era necesario pasar. Y bueno, pues algo había en el corazón del Señor Jesús que lo impulsaba a ir a ese lugar. Y como habíamos dicho hace rato, pues seguramente a lo mejor el Espíritu Santo le había indicado que tenía que pasar a cierto lugar, ¿verdad? Ahora, fíjense aquí, en este caso, cuando vemos el mapa donde se situaba Judea y Galilea, podemos darnos cuenta que pues Samaria está en medio, ¿verdad? Así es que pues tomar un viaje directo pues sí implicaba pasar por Samaria. Tal vez hubiera dicho, bueno, pues le rodeamos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo que era necesario pasar por ahí. Y bueno, ahí es donde encontramos la historia de la mujer samaritana, una historia extraordinaria. Así es que aquí hay dos ejemplos que podemos vislumbrar o tratar de entender de alguna manera por qué Jesús iba a determinado lugar. Había algo en su corazón que le decía que tenía que ir ahí, ¿verdad? Y bueno, aunque no hay una declaración muy específica, solamente encontramos eso. Pasemos al otro lado
¿sí? O me es necesario, dice, pasar por Samaria. Así es que sigamos viendo el relato. Hay otra declaración. Esta la encontramos en el Espíritu de Profecía, en el Ser de todas las gentes. Miren lo que dice aquí. A lo mejor algo también nos podría ayudar. Hablando del trayecto que Jesús iba a realizar para ir allá a Naín, dice ahí, y a lo largo de todo el camino, la gente acudía deseosa de oír sus palabras de amor y compasión, trayéndole ¿qué? Sus enfermos para que los sanase. Y bueno, cuando vemos estas palabras, nos damos cuenta que pues realmente yo creo que Jesús no tardó unas 8 horas, tal vez tardó más, ¿verdad? En ir, porque pues iba la gente, acudía en el trayecto que él iba hacia Naín, acudieron a llevarle sus enfermos, ¿verdad? Pero dice también para oír sus palabras de amor y compasión. Entonces es muy interesante también acerca de la obra que Jesús hacía, ¿no? No solamente sanaba a un enfermo, sino también llevaba un mensaje especial, ¿verdad? Sus palabras de amor y compasión realmente tenían un efecto, pues, extraordinario en la vida de la gente. Creo que hay mucho que aprender del Señor Jesús, ¿verdad? Así es que, bueno, encontramos esto aquí, también que nos puede ayudar el motivo que llevaba a Jesús a ir a ese lugar. Aunque él no decía, voy a ir a sanar al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? No lo dice. Pero bien, sigamos adelante. Vean este otro texto también. El ministerio de curación dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender, dice, a todo menester humano. Y aquí permítame detenerme tantito. Dice, habla acerca de la obra incansable. La necesidad que el hombre tenía. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús, en el caso del endemoniado, él había estado en un lugar y pues dijo, vamos al otro lado, ¿eh? Y cuando viajó de Judea a Galilea, igual, ¿verdad? Como que terminaba un trabajo y enseguida hacia lo otro. Era una necesidad que había en el ser humano que Jesús tenía en el corazón para suplir, ¿verdad? Y pues yo creo que para él no había tiempo que perder. Aquí hay algo importante que tal vez podemos vislumbrar, el tiempo que el Señor empleaba, ¿verdad? No, muy poco descansaba. Dicen, por ejemplo, hoy en día los especialistas en misiología, que al ritmo que vamos en la predicación del Evangelio, se calcula que tendremos que estar otros 500 años para completar la obra de la expansión del Evangelio. Y llama la atención cómo el Señor Jesús veía una gran necesidad y no había tiempo que perder, ¿verdad? Y es interesante este otro pensamiento cuando dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahorita voy a hacer referencia nuevamente a este párrafo, pero es interesante para poder descubrir por qué Jesús quiso ir a Naín, ¿verdad? Y bueno, pues había una necesidad también por allá. Dice el siguiente versículo, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y nos detenemos un poco aquí. Me llama la atención y viene a mi pensamiento, ¿por qué Jesús, cuando llegó, bueno, dice la Biblia que iba con sus discípulos, iba más gente con él, no era él el único, eran varios, ¿verdad? Y al llegar cerca de la puerta ahí
de la ciudad, venía ahora otro grupo, pero un grupo que iba saliendo. Y el grupo que iba entrando iba alegre y el grupo que iba saliendo iba con dolor. Ahora, lo que surge en mi mente es, ¿por qué Jesús llegó específicamente en ese momento? ¿Por qué no llegó un poco antes? A lo mejor todavía estaban en casa con el difunto, ¿eh? O a lo mejor llegaría después cuando ya lo llevan allá al cementerio. Pero es interesante pensar en esta situación, el momento del encuentro. Y aquí hay una declaración también que encontré en el Desato de las Gentes, ya se las comparto, que tiene que ver con eso de las coincidencias. Coincidió cuando Jesús llegó con el grupo que salía. Fíjense lo que dice esta cita. La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y él dependía de su Padre Celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Esta cita está referida cuando Jesús alimentó a una multitud. Y quisiera traerlo a colación a esto porque aquí me llama la atención el encuentro en ese momento, la coincidencia. Y quisiera tomar esta palabra que dice la providencia de Dios había colocado a Jesús. Y estamos seguros, bueno, hemos ido aprendiendo que siempre Jesús hacía la voluntad de Dios. Y Dios lo guiaba, su Santo Espíritu lo guiaba. Así es que podemos pensar en esta ocasión, cuando fue a Naín, que la providencia de Dios lo llevó a ese lugar. Y por eso la coincidencia en el momento de que ellos llegan cuando aquel grupo va saliendo. No fue una coincidencia. Estamos seguros que creo que fue la providencia de Dios que lo llevó allí. Ahora, fíjense, hay otra cosa que también podemos vislumbrar en este momento y que están ahí plasmados en el versículo 13. Y dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Podríamos decir, creo que es la única ocasión que Jesús le dijo a alguien, no llores. Y algo que resalta aquí es la expresión, dice, se compadeció. Esta expresión tiene un significado, yo creo que muy profundo, porque habla de algo profundo del corazón del Señor Jesús. Por eso esas palabras que les referí hace rato, que Él tomó, dice, llevó nuestras dolencias. Él, de alguna manera, yo creo que estas palabras expresan que Él sentía en su corazón el dolor y el sufrimiento que padece esta mujer. Había algo en su ser que lo hacía tener esa empatía hacia aquella viuda. Y bueno, tenemos muchas referencias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, acerca en la ley de Moisés, cuando se hace referencia a atender las necesidades de la viuda. Fue algo muy especial. Y yo creo que el Señor Jesús había algo en su corazón que le llamaba, que le decía que esa mujer estaba sufriendo a tal grado que Él podía comprenderla. Y aquí es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús puede comprender realmente a profundidad lo que podemos nosotros experimentar. De ahí que por eso el hablar de Jesús como ser humano es algo muy interesante. Un tema que vale la pena una reflexión muy profunda. Así es que esto llama la atención la compasión que tuvo Jesús siempre para con la gente necesitada. Ahora, déjenme traer a colación
de lo que inicialmente platicamos sobre aquella mujer Irena, el ángel del gueto de Varsovia. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen es de un libro que se llama Los niños de Irena. Ustedes vislumbran ahí. Y en el cuadro, bueno, aparecen ahí hay dos niños caminando y se ve otro pequeño que lo llevan cargando. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que no aparece el rostro en este caso, bueno, suponemos que es Irena, la que está en la imagen de este libro, de los niños de Irena. No aparece su rostro, solo aparece que los niños y podemos decir casi completamente la figura del que va cargando. Ahora, esto es interesante porque trayendo a colación lo que Jesús hacía. Para Jesús, una de las cosas que fue algo que llevó a hacer la obra que hacía era el amor por las personas. Su persona quedaba, él prefería el bien de los demás al bien propio. Y al ver esta imagen, yo lo interpreto así, que Irena nunca quiso, ¿verdad? Los reflectores para ella. Para ella lo importante fue aquellos niños. Y cuenta la historia de Irena que por muchos años pues nadie supo que ella existía. Fue apenas por ahí, por el año de 2004, que en una investigación que alguien hizo, descubrieron que esta mujer existía y que lo que había pasado con ella. Y miren, hay una declaración aquí, cuando ella, bueno, la contactaron, ya siendo una anciana, ella dijo lo siguiente, miren ustedes. Dijo así, yo no hice nada especial, solo hice lo que debía, nada más. Cada niño que salvé es la justificación de mi existencia en la tierra y no un título de gloria. Y me llama la atención porque pareciera que nos lleva hacia la figura de Jesús. Realmente el Señor Jesús, la obra que Él hizo siempre fue en favor de los demás, ¿ya? Siempre ver por el necesitado, por el enfermo. Y bueno, pues esa fue la vida del Señor Jesús. Y este pasaje que, bueno, tomamos apenas unas pequeñas líneas, nos pueden ayudar un poquito, ¿verdad?, a poder saber cómo Él hacía el evangelismo. ¿Qué era lo que lo movía a Él para realizar esta obra? Y bueno, considerando también lo que dijo esta mujer, realmente ella nunca quiso el reflector, ¿verdad? Lo importante era poder salvar a aquellos pequeños. Dice la historia que finalmente cuando ella la descubrieron, ya siendo una anciana, se dieron cuenta que existía, pues le dieron algunos reconocimientos, ¿verdad? Fue hasta nombrada para ser candidata al Premio Nobel de la Paz, pero aunque nunca se lo dieron, ¿verdad? Finalmente, bueno, esa no fue su intención. Su intención, dice ahí, lo que llama la atención es que había un motivo por el cual ella había existido en esta tierra. Y pues, la razón por la cual considero importante salvar a estos pequeños. Pues Dios nos ayude, hermanos, a que pues el motivo por el cual Dios nos permite estar en esta tierra se pueda cumplir y sea una gran realidad, el que vivamos para poder servirle, para dar a conocer pues la gran verdad del Evangelio que nosotros pues un tiempo atrás conocimos y ha sido una bendición para nuestra vida. Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Nuestro Padre, en esta
En este momento queremos darte las gracias porque tienes una obra especial para nosotros. Hay algo que cumplir en esta tierra. Y queremos pedirte que tú seas quien nos capacite, quien nos inspire para poder, a través de las capacidades y dones que nos has dado, poder llevar a cabo la predicación de tu palabra. Permítenos tener ese compromiso en nuestro corazón, ese deseo, ese sentir en lo más profundo de nuestro ser por ver por aquel que necesita de tu palabra, de la ayuda. Ayúdanos, Señor, a poder percibirlo y que sea tu Santo Espíritu quien nos conduzca, tu providencia quien nos guíe, y que con quienes en algún momento nos encontremos que tengan necesidad, poder compartir y ayudar, Señor, en lo que aquellas personas necesiten. Nos ponemos en tus manos, bendice a cada hermano en este momento donde se encuentre. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos. Para mí es agradable poderles saludar a través de este medio en este miércoles de oración, en el cual podremos platicar con nuestro Dios, derramar nuestra alma delante de Él y poderle agradecer por todas las bendiciones derramadas en cada uno de nosotros. Pero antes quisiera leerles algo. Vivir agradecida es vivir una fe que pasa a la acción. Solo cuando aprendo a dar gracias a Dios, porque confío plenamente en que lo que viene a mi camino es lo que me conviene para mi salvación, puedo yo decir, como el apóstol Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, a pesar de las dificultades que deriva de una vida de fe y agradecimiento, es la que me permite a mí pensar en el prójimo y hacer algo a su favor. De ese modo, las bendiciones que yo misma he recibido pueden bendecir a alguien más. Ahora los invito, queridos hermanos, a que nos postremos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios y poder ser agradecidas en esta noche por todas sus bendiciones y cuidados que nos ha dado durante todo este tiempo de pandemia. Oremos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado eres. Gracias te damos, bendito Señor, por todas tus bendiciones y cuidados. Gracias, Padre mío, porque hasta este momento tú nos has cuidado, has suplido nuestras necesidades, querido Dios, nos has fortalecido y has aumentado nuestra fe. Pero Padre Celestial, muy en especial, en esta tarde pedimos, querido Dios, por Jocelyn, que tú puedas darle salud, Señor bendito, que tú puedas estar a su lado, puedas quitar todo mal, Señor, que invade su cuerpo, que bendigas en gran manera a sus seres amados, que puedas fortalecerlos, consolarlos, Señor, y darles una luz de esperanza. También, Padre mío, te pedimos por Tamarita, por su mamá, querido Dios, que también están sufriendo, por los nietos de nuestra Mari, nuestra hermana Mary Calderón, por su familia en general, por la familia Valencia, por Raúl Che, también por Belén, Señor, que tú puedas estar a su lado, al lado de sus padres. Ellos confían y creen en ti, Señor, y saben lo que es mejor para nuestras vidas. Aunque a veces, querido Dios, todo esto es fuerte y duro para nosotros, pero sin duda, eres nuestro Padre, nuestro Consolador, y tú sabes lo que es mejor en nuestras vidas. Pero, Señor, en esta
ocasión, humildemente te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, con nuestros seres amados, Señor. Aunque, Padre Celestial, hay muchos de tus hijos que se han quedado sin empleo, pero tú has suplido sus necesidades. Hay muchos que han estado en el lecho del dolor, les has dado sanidad. A otros los has llamado al descanso, Señor, porque esa ha sido tu voluntad. Pero te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones, por tu misericordia, Señor bendito, que tú puedas aumentar nuestra fe, nos puedas fortalecer, nos abraces fuertemente y nos des confianza, mi Dios, en que saldremos victoriosos contigo de esta situación. Gracias, Padre mío, por escucharnos. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Señor bendito, porque nos das un techo donde resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Gracias, Señor, porque nos das una noche para descansar de nuestras actividades. Gracias, mi Dios, porque nos das una familia a quien amar y cuidar. En tus manos divinas dejamos a nuestros pastores, a sus familias, que tú les sigas dando sabiduría, Señor, que tú los sigas guiando y fortaleciendo para poder seguir guiando, Señor, a tu amada iglesia en todo el mundo. Te lo pedimos y te lo agradecemos humildemente en Jesús, nuestro Salvador, para quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Puedes demostrar con tus manos el amor de Cristo. Lo harás. Verdadero amor es ayudar a los desamparados. Amarás. Tú y yo debemos ser un ejemplo fiel. Tú y yo tenemos a Dios en el corazón. ¿Qué harás? Puedes demostrar con tus manos el amor de Cristo. Lo harás. Verdadero amor es ayudar a los desamparados. Amarás. ¿Qué harás?